hoy vamos a tratar de hacer más que un diagnóstico de la situación, vamos a tratar de charlar un poquito entre todos y ver de qué se trata la enfermedad. Vamos a tratar de hablar con un vocabulario no técnico, vamos a tratar de hablar con un vocabulario de calle para que todo el mundo lo entienda, porque la verdad es que después que apareció esta enfermedad, realmente se creó una gran espuma donde se escucharon muchas voces hablar, muchas informando y otras desinformando, que es lo peor que nos puede pasar en estas situaciones. La realidad es que es una pena haber perdido la condición de país libre de la enfermedad. Esto creo que es lo más grave que nos pasó, pero también tenemos que saber que para la OMSA la declaración de libre no es más que una declaración. O sea, en realidad la Organización Mundial de la Salud Animal no está recorriendo los establecimientos ni recorriendo el país, ni tampoco hay una línea directa para la detención de esta enfermedad. O sea que el haber declarado un caso nos pone directamente dentro de la OMSA como un país que deja de tener el protocolo de libre. Ahora, la realidad es que no sabemos si no la teníamos. No había casos denunciados. Ese es el tema. Lo mismo pasa con muchos de los países que hoy ostentan el libre, que en realidad no sabemos si son libres, solamente que no hay casos declarados o no hay casos denunciados. Esto nos pasa no solamente con el escrapie, nos pasa con aborto enzótico, nos pasa con fiebre catarral maligna, que hubo casos en La Pampa y por eso se denunció, pero si no era una enfermedad acá exótica. Tenemos un montón de enfermedades exóticas en el país, de las cuales solamente tenemos la condición de libre por un tema de declaración de no haber denuncia de ningún caso. Diferente es lo que nos está pasando con la vaca loca, que es otra de las encefalitis espongiformes que tenemos presente en el mundo, pero que al ser una zoonosis, nosotros debemos de controlar la no existencia de esta enfermedad. Para eso, SENASA obliga a todas las agencias de SENASA, que son 320 y pico en el país, o las oficinas de SENASA repartidas en el país, la obligación de enviar un cerebro por año al DILAB de cualquier animal que haya tenido síntomas de algo nervioso. O sea, que hipotéticamente llegan a SENASA todos los años 322 muestras de cerebro para ser analizadas de vaca loca, pero no así del resto de las enfermedades. Entonces, esto quiero que sea claro. Hoy perdimos la condición de libre porque un productor, por voluntad propia y por realmente tener conciencia de lo que estaba haciendo, envió un animal con síntomas que no podían diagnosticar, que antes de que sucediera esto habían intentado 20 tipos de tratamiento diferentes como lo hubiera hecho cualquier colega. Trataron por enfermedades hepáticas, trataron por ectoparásitos, por lo que fuera, antes de, al terminarse todas las posibilidades que quedaban, el productor dijo, mandémosla al INTA y que el INTA diagnostique, y ahí surgió este caso. O sea, esto quiero que quede claro. Esto fue realmente un productor que se puso adelante del problema y lo envió a analizar. Esto puede haber pasado que el productor directamente, como puede haber pasado en miles de casos, diga, no, mira, este animal tiene un problema cualquiera, un problema neurológico, un ectoparásito, matalo porque no va a contagiar al resto de los animales, y el animal quedó en la nada y nunca se declaró. Bueno, terminando con esto, no vamos a tratar de ahondar mucho en la enfermedad en sí, vamos a tratar de hablar
de que el Scrapie es una enfermedad que data desde el 1700. O sea, es una enfermedad viejísima en el mundo, que está dado por una proteína, no es un virus, no es una bacteria. Esto hace que sea tan difícil el diagnóstico o casi imposible el diagnóstico de un animal vivo. Por eso la mayoría de los diagnósticos realmente fehacientes de los animales se hacen por post-mortem en la necropsia del animal. Para eso se saca lo que se llama el cerebelo con el óvex y el cerebro, y eso se manda a analizar. Y ahí hay dos técnicas. Una es ELISA, que no es realmente no es, se puede diagnosticar, pero no es la mejor, o el Western blot, que es la que mandaron a hacer España, que es la que realmente nos da la posibilidad. También se podría hacer con microscopía electrónica, viendo se llaman encefalitis espongiforme, por la cantidad de huequitos que ocasiona en el cerebro o en el cerebelo esta proteína maligna, y por eso le da característica de esponja, por eso encefalitis espongiforme. Como ya les digo, es una proteína que es infecciosa, por así decirlo. En realidad, la aparición, cómo se llega a esta proteína, hay mucha bibliografía dando vuelta. Todos hablan de un prión, algunos creen que es un retrovirus, la menor cantidad, pero bueno, hay varios estudios al respecto. La mayoría hablan de que es un prión. Un prión, como digo, es una proteína que tiene mal plegado dentro de su ADN, y esto hace que sea una proteína que el organismo no la puede degradar y se multiplica infectando a otras proteínas, que le pasa esta forma de ADN mal plegado y las va haciendo patógenas a cada una de las proteínas. O sea, la va haciendo infecciosa, para que todo lo que va haciendo la proteína se va replicando, como hacen algunas células tumorales, por así decirlo, pero estamos hablando de proteínas. Entonces, no tiene tratamiento, no hay forma de parar la proteína, pero bueno, tiene, entre todas las cosas malas que tiene algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, la mortandad dentro de esta enfermedad, toda la bibliografía, traten de leer bibliografía que sean confiables. Hay mucha bibliografía que no es muy confiable dando vuelta. Hay un paper muy bueno de la Universidad de Iowa que habla directamente del Scrapie. Bueno, como ya les decía, esta proteína se va replicando y va haciendo que el cuerpo no la pueda degradar, y cada vez van haciendo más proteínas, priones, y tiene un efecto directo sobre ganglios, básicamente, y el sistema nervioso. En el sistema nervioso lo que hace es una neurodegeneración que trae los síntomas que vamos a hablar. Pero esto solamente, la mortandad, la letalidad de la enfermedad, no sube más de entre 2 y el 5% para toda la bibliografía, o sea que es de una mortandad muy baja. La incubación es muy larga. Este es el otro grave problema que tenemos animales que posiblemente hoy estén contagiados de la enfermedad y vayan a mostrar los signos entre 2 y 5 años, y hasta se han reportado casos de más de 8 años recién con la sintomatología. Esto hace que la enfermedad se pueda de alguna forma controlar, pero es una enfermedad que, al no ser una zoonosis, es una enfermedad que afecta exclusivamente a la producción. Esto es interesante saberlo para todo lo que está pasando ahora,
Es una enfermedad que afecta solamente a la producción ovina y caprina, no afecta a cerdo, no afecta a aves, no afecta a los bovinos. Acá se hablaba de que se iban a cerrar frigoríficos, que se iba a cerrar un montón de cosas. No es cierto, no es cierto. Y muchos de los frigoríficos de ovinos que hoy tienen su producción parada, seguramente la van a poder abrir nuevamente, porque nosotros lo que firmamos con muchos países que le exportamos carne es una declaración de que nosotros somos un país libre de la enfermedad. Entonces, no estaríamos cumpliendo algunos de los puntos que nosotros firmamos. Ahora, hay países que realmente no les importa que seamos libres o que no seamos libres. Entonces, los protocolos esos se tendrán que rever y se volverán a firmar. Es una enfermedad que está presente, como ya les digo, en infinidad de países. Está presente en Brasil, está presente en Estados Unidos, está presente en Reino Unido, está presente en muchos de los países de Asia, en Medio Oriente, en Japón, en Canadá, en Kenia, en Colombia, Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, no la tienen presente la enfermedad, porque ellos empezaron a trabajar mucho antes de que la enfermedad les pudiera llegar, tratando de hacer un trabajo a través de la genómica. Y todos los animales que ellos tuvieron cuarentena y se detectaron con síntomas de la enfermedad, se eliminaron por completo salido de la cuarentena. Estamos hablando de muy poquitos animales y diagnosticados muy rápido una vez que llegó a la enfermedad. Por eso, Australia y Nueva Zelanda, ahora después vamos a hablar, tienen un sistema que nosotros vamos a tratar de adaptar, que es a través de la genómica, cómo hacer para eliminar esta enfermedad. La enfermedad básicamente se contagia, y la mayor contagio que tiene es a través de las membranas fetales. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de los animales cuando paren en ambientes muy concentrados y muy cerrados, tratar de manejar el tema de las placentas. El contacto, el vertical a través de la placenta no está muy todavía estudiado. Lo que sí se sabe es que el contacto del cordero con parte de la placenta o con líquidos placentarios son una de las infecciones más frecuentes de la enfermedad o las transmisiones más frecuentes de la enfermedad. En semen se transmite, los embriones para la OMSA están declarados como seguros, el embrión no tendría por qué ser transmisible de la enfermedad. La saliva puede ser transmisora de la enfermedad cuando ya la enfermedad está dentro de los ganglios o de las amígdalas, que son lugares donde se acantona la enfermedad, pueden ser transmisores de la enfermedad. La orina no está comprobado, solamente en animales de laboratorio, no está comprobado la transmisión a través de la orina. Bueno, como ya les dije, la mortandad es muy baja, el contagio prestándole atención también puede ser bajo, prestándole atención a las pariciones. Y bueno, como último, contarles o explicarles, después podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, sería muy, muy técnico hablar de dónde, en qué lugar del ADN están estos errores o estos problemas en cuanto a la replicación de la proteína. Los signos clínicos serían los que tendríamos que prestar atención. Básicamente se llama, es el rascado. De estas formas, como dijimos, Pablo, vos hablaste de las formas típicas. Hay dos formas que se presentan de la enfermedad, y esto después también lo tenemos que saber: la forma típica y la forma atípica. La forma típica se diagnosticó, se descubrió en Noruega en el 98. Es una variante del Scrapie, que lo que es importante saber, se los digo ahora, después lo vamos a hablar, es que muchas de las formas típicas resistentes al Scrapie típico pueden ser sensibles al Scrapie atípico. O sea que son dos enfermedades que te diría que son la misma, pero en realidad son diferentes.
La sintomatología, como hablábamos, es el rascado, básicamente la pérdida de peso y la incoordinación. La incoordinación al caminar, la excitación a la luz y a los ruidos, en algunos casos son animales que están muy sensibles a la luz y a los ruidos, pero el rascado es característico, es un rascado que normalmente no para, y es o sea, es tan urticante el rascado que muchas veces se lastiman, se muerden, la lana se pone quebradiza, el animal empieza a perder estado y al cabo de entre 1 y 6 semanas llega la muerte del animal. En el típico es esto. En el atípico el rascado es lo menos común y lo más común es la incoordinación y la ataxia, los animales que no pueden caminar. O que caminan o que dan saltos o que caminan de una forma que no es normal, tienen problemas en el tren posterior para caminar, tienen una mirada fija, perdida. Hoy, con toda esta sintomatología, hoy podemos haber visto en cualquiera de nuestros campos, un animal con rascado que no remitía, que pensábamos que era un piojo, un parásito. Realmente la mayoría de la gente no diagnostica por laboratorio si es sarna, si es piojo, si es un hongo, si es un problema hepático. Todos lo tratan por, bueno, no remite, listo, lo sacrificamos, lo matamos, lo comemos si el animal está en buen estado. O sea que estoy hablando de que hoy, con el diario del lunes, como diríamos, cualquiera de estos síntomas tiene que presentar la alerta, pero cualquiera podríamos haber tenido cualquiera de estos síntomas antes de conocer esta enfermedad y lo hubiéramos tratado por cualquier cosa. Esto es interesante saberlo, porque estamos hablando de incubaciones muy largas. Los animales que se diagnosticaron entraron acá en el 2021 y en el 2022, pero ingresaron animales antes de esto, mucho antes de esto, y también se han traído embriones de otros países. Entonces, la alerta tiene que ser de ahora en adelante para todo el mundo. Bueno, ya les conté los signos clínicos, le conté más o menos cómo era el tema del contagio, y el diagnóstico definitivo es por necropsia. Cualquiera que tenga un animal con esta sintomatología tiene que cortarle la cabeza al animal y mandarlo a la oficina de SENASA más cercana para que la oficina de SENASA se ocupe de mandarlo a SENASA Central y SENASA Central de ahí lo enviará, la refrigera, en último de los casos la congela. La situación hoy de la enfermedad es que las cabañas que presentaron los positivos están interdictadas, no pueden mover los animales. El resto de la población del país está todo bajo vigilancia. Mucho más en vigilancia todas las cabañas, como la nuestra, básicamente, que hemos traído animales de Paraguay. Nosotros ahora estamos extremando también los cuidados con la gente para que ante cualquier síntoma, signo o lo que fuera, lo tengamos en cuenta para enviar las cabezas. Pero tengamos presente, como le dije, esta enfermedad que de tan lenta incubación, y los síntomas son tan comunes a otras enfermedades, a muchas otras enfermedades. Maedivina da una enfermedad, da una sintomatología muy parecida, nerviosa, ectoparásitos, piojos chupadores, piojos masticadores, sarna de modexia o sarna la soróptica, cualquiera también da rascado. O sea que el tema es estar atento a lo que está pasando y ante cualquier duda llamar al veterinario para tratar de que podamos parar esta enfermedad. Me imagino que habrá muchas preguntas, algunas después las iremos contestando también en cuanto a cómo se va a seguir con esto. Hoy están abiertas absolutamente todas las exposiciones del país, todos los establecimientos que están inscritos dentro de SENASA
pueden mover tranquilamente sus animales, siempre y cuando tener en cuenta que es obligatoria la denuncia de cualquier caso que asemeje los síntomas a los cuales estamos hablando. Bueno, traté de ser lo más sintético posible y lo más cercano a al vocabulario que todos podemos conocer. Esto es muy largo para hablar, el paper de los cuales estoy hablando son como 10 hojas, podemos hablar de muchas cosas, pero me imagino que a lo mejor ustedes me quieren preguntar a mí o a alguno de los colegas que seguramente tienen a lo mejor más información que yo, porque la realidad es que no soy un especialista, simplemente me puse como soy cabañero también, traje animales del extranjero, me puse a leer inmediatamente, a buscar papers en el extranjero para tratar de ponerme al tanto de la enfermedad. Tuve la posibilidad de tener una reunión con la dirigencia de SENASA, hablando un poquito de todos estos temas y por qué ingresó la enfermedad al país. Así que bueno, nada, quedo atento a lo que ustedes me quieran preguntar. Bien, bueno, muchísimas gracias Pablo por esta introducción que ha sido muy exhaustiva y muy precisa para poder contextualizar lo que sucede con el Scrappy en la Argentina. Bueno, muchos mensajes. Gustavo nos dice muy claro, Pablo, saludos desde Catamarca, le envían un saludo especial Gustavo Roldán del INTA. Ahí hay una pregunta que quiere hacer Walter. Si les parece, yo voy a habilitar a Walter para la consulta y luego quienes quieran realizar algún tipo de pregunta lo señalan allí en el chat para que podamos seguir como un orden. Le damos a Walter allí la posibilidad de preguntar. Pablo, esto con respecto a las encefalopatías espongiformes, ¿no es también por quizás el balanceado que se le empieza a dar, sobre todo en las cabañas, de baja honorabilidad, porque por ahí le ponen harina de hueso, harina de carne, y un animal herbívoro lo tratamos de convertir en omnívoro, como pasó con la vaca loca? ¿No será algo parecido? Bueno, hoy por hoy acá no se tiene ese diagnóstico. Es cierto que el consumo de harina de origen animal en rumiantes generó muchas de las problemas de básicamente la vaca loca. En este caso, obviamente, la alimentación con harina de carne y harina de hueso está prohibida desde hace ya más de 7 años por reglamentación de SENASA y obviamente hubo una bajada de línea de la OMSA y también la comercialización de harina de carne y harina de hueso hoy está parada, ¿no? ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Insistimos si pueden señalarlo allí en el chat que tiene el Meet, nos ayudaría muchísimo para darle un orden. Pablo, yo quería consultarte, en virtud de que la enfermedad no tiene un tratamiento, ante la posibilidad de que el productor advierta estos síntomas y convoque a un veterinario, ¿cuál es el protocolo que se debe aplicar en cada uno de los campos para que el productor pueda hacer ese primer control ante la aparición o la eventual aparición de la enfermedad hasta que se pueda confirmar, digamos? Buenísima la pregunta, Pablo, y era otro de los temas que, bueno, iba a esperar un poquito para comentarle. A lo mejor había alguna pregunta sobre la enfermedad en sí. La enfermedad, al no generar nada en sangre detectable, no es posible hoy por hoy aún ningún diagnóstico que se pueda hacer rápidamente a través ni de sangre, ni de tomar ningún tipo de parte del animal. En algún momento, alguna bibliografía hablan de biopsias de amígdala para la detección de la enfermedad y obviamente después de eso Western Blot o alguno o ELISA. Pero la realidad es que
Hoy el productor, ante la presencia de sintomatología como la que acabamos de ver, o la que le acabo de contar, tendría que tomar el animal, sacrificarlo y mandar la cabeza al SENASA para que se pueda hacer una necropsia del animal y el diagnóstico. Ahora, vuelvo a repetir lo que les comenté. La enfermedad no se circunscribe a estas 3 cabañas, estoy totalmente convencido. Convengamos de que hubieran sido únicamente estas 3 cabañas las que hubieran tenido el problema. Estas 3 cabañas del 2021 ahora son cabañas importantes, grandes y serias, muy serias, por eso el diagnóstico se pudo hacer. Han vendido reproductores en casi todo el país. Las 3 cabañas tienen remates propios. O sea que la dispersión de la enfermedad no sabemos hoy a dónde está. Entonces, lo que hoy tendríamos que hacer, a mi entender, es entender que perdimos la condición de libre, que no la vamos a recuperar por más que le sacrifiquemos todos los animales a estas cabañas, no vamos a recuperar la condición de libre, o sea que no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar como ha trabajado Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, te estoy hablando de potencias, como han hecho para enfrentar a la enfermedad. Y para eso existe, y hoy hay por lo menos 4 laboratorios que están trabajando en traer el kit a la Argentina. Es un kit de genómica donde ya está estudiado que hay determinados animales con una condición genética que son resistentes a la enfermedad. Estos animales llamados ARR, y él va a ser lo único que voy a decir porque el resto está un montón de siglas que no tiene sentido, se sabe que son animales que no solo no la tienen, sino que no la transmiten. Después de ahí existen 5 categorías de animales diferentes con mayor o menor resistencia en su genómica. Entonces, nosotros lo que hay que hacer es empezar a, si queremos trabajar bien, básicamente es trabajar sobre nuestros animales, hacer genómica, ir quedándonos con todos animales que sean ARR o la combinación de genética que el laboratorio nos diga que son animales sin riesgo para la población. Esto nos va a llevar tiempo, obviamente, es un trabajo arduo de bastante tiempo, que va a ser mucho más fácil para las cabañas y que a la larga le va a llegar al productor, porque todas las cabañas vamos a estar obligados a vender animales que sean ARR o ARRH o la combinación que los laboratorios nos digan que son animales que no solo no son portadores, sino que no pueden contagiar. Esta genética es transmisible a las generaciones que siguen, entonces a lo largo de un par de años tendremos majadas que son realmente resistentes y podremos liberar, después de 7 años de demostrar esto, que vamos a ser un país libre. Para eso, obviamente, los laboratorios tienen que es lo que yo les planteé en la reunión, que esto no sea el frotarse de las manos de algún laboratorio pensando de que con el mal que le sucede a los productores va a terminar haciéndose millonario. Acá tendrá que mediar el Estado provincial, el Estado nacional, para que los análisis sean a un precio acorde, que obviamente el laboratorio tendrá que tener rentabilidad porque tendrá que mantenerlo y pagar sus sueldos y demás, pero que no aproveche el mal momento que estamos pasando los productores ovinos para de esto hacer un gran negocio. Esto se lo hablé, lo dije en la reunión y seguramente desde la CAPOC también tendremos que alertar de esta situación y posiblemente desde Córdoba alentar seguramente a algún laboratorio que traiga este kit, que lo podamos hacer los productores de Córdoba ahí. Es un trabajo que seguramente
Agustín lo va a encarar, que lo ayudaremos, lo acompañaremos para que tengamos también en Córdoba, en la UCA o donde sea, un laboratorio que nos pueda brindar esta información a un precio que realmente los productores lo podamos pagar y que quizás en Córdoba en algún momento podamos a lo mejor, antes que otra provincia, flamear la bandera de provincia libre, que lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer porque la OMSA permite regiones libres de esta enfermedad. Ahí Gonzalo preguntaba, vi ahí que entraba, la susceptibilidad de las razas. En realidad se habla de que hay razas más susceptibles, pero en realidad lo que pasa es que hay razas más estudiadas. Una de las razas más estudiadas de esta enfermedad es la raza Texel. Es una de las razas donde más se estudió la resistencia del escrapie. Y hay otra raza menos estudiada. Pero la susceptibilidad de la raza, no quisiera ahondar en eso porque la realidad es que creo que también hay un poco de publicidad en todo esto y bueno, me parece que nosotros debemos hacer nuestro trabajo interno de esta problemática. Si hay alguna otra pregunta que tenga que ver con lo que venimos señalando, hemos transitado todo este proceso entre lo que es las características de la enfermedad, los síntomas, la manera en que podemos abordarla como productores. A mí me parece interesante, Pablo, también plantear, en virtud además de la posibilidad de esta charla que tuviste con el SENASA y demás, si es necesario modificar a partir de la presencia de la enfermedad los protocolos de acción con los países limítrofes, si la Argentina debe modificar acuerdos o formas de comercialización con los países limítrofes, en particular con Paraguay, en virtud de lo que se ha generado a partir de la presencia de estos casos de CRAPI, o si debemos sostener el mismo protocolo que se ha instrumentado hasta ahora, pero con quizás una mayor atención y demás. ¿Cómo debería darse de ahora en más ese vínculo comercial? No, seguramente con la mayoría de los países tendremos que hacer como hizo, por ejemplo, Reino Unido en el 2021. Argentina permitió que Reino Unido trajera semen y embriones desde Reino Unido, siendo que Reino Unido es uno de los países que lo tiene al escrapie de hace unos cuantos años, pero ellos pudieron demostrar que se podían enviar semen y embriones de animales que genéticamente eran resistentes, eran ARR, entonces posiblemente nosotros, modificando el tipo de animal o la genómica de los animales, pudiendo demostrar la genómica de los animales, seguramente podremos abrir un montón de mercados que hoy lo tenemos cerrado. Pero también pensemos, por ejemplo, que Brasil, teniendo el scrappy adentro, por eso hoy veo que hay mucha espuma en todo esto, y vuelvo a repetir, lo más grave que tenemos era haber perdido la condición de libre, porque sinceramente, y poniéndolo todos nosotros la mano en el corazón, hay enfermedades que son transmisibles al hombre, zoonosis importantes, que las tenemos en el país desde hace muchísimos años y no las podemos controlar. Estamos hablando de hidatidosis, estamos hablando de tuberculosis, estamos hablando de brucelosis, que no solo hay pérdidas impresionantes en producción, sino que hay decomisos importantes en los frigoríficos y además zoonosis. Entonces, hoy parece que la enfermedad más importante que tenemos en la Argentina es el scrappy, y en realidad a mí me parece que lo más grave que tenemos es haber pedido la condición de libre. Después es una enfermedad que trabajándola podemos salir si es que tenemos la voluntad de salir. En la brucelosis podríamos también haber salido y sin embargo no tuvimos la voluntad de hacerlo, porque hoy cualquier establecimiento puede hacer un protocolo de libre de brucelosis y tuberculosis. En el ovino es realmente sencillo, porque una vez que se hace el primer sangrado o el segundo sangrado de libre, después solamente hay que muestrear nada más que los machos en la brucelosis. Y sin embargo, hay muy pocos establecimientos que tienen libre de brucelosis y tuberculosis. Entonces, Entonces,
vamos a salir de esta posibilidad, de esta situación que tenemos de un país no libre de scrappie, si nos ponemos las pilas y trabajamos realmente a conciencia queriendo salir de la enfermedad. Brasil no para de crecer con el scrappie adentro, Estados Unidos no para de crecer con el scrappie adentro, Reino Unido sigue produciendo genética para todo el mundo con el scrappie dentro, o sea que me parece que es una enfermedad que, ya digo, lo más grave que nos pasó haber perdido la condición de libre, y esto que nos condicione con algunos mercados que teníamos abiertos y hoy lo tenemos cerrado, pero trabajando a conciencia seguramente lo vamos a poder abrir. Bien, si hay alguna otra pregunta entre quienes están presentes, algunos especialistas, como lo señalaba Pablo, muy reconocidos. Creo que hay una pregunta de Jorge Bonino, sí. Bueno, en primer lugar, discúlpenme, pero quiero agradecerle muchísimo que me hayan invitado, a participar de este evento, y felicitar al expositor, porque la verdad que ha sido muy claro, muy contundente, si bien algunas cosas, y si ustedes me permiten bien corto, he andado muchísimo por la Argentina, tengo muchísimos amigos, he trabajado mucho en el ovino y en esta enfermedad en especial por ciertos avatares, pero lo que quiero remarcar, en primer lugar, que es una de las cosas que hay una gran fortaleza que teníamos y que se está debilitando un poco, es la famosa hoy asociación público-privada. En los últimos 20, 25 años ha habido una integración a nivel interno del país, discúlpenme que opine un poco, y también en la región, una integración entre los países del Mercosur, y fundamentalmente con estas enfermedades transfronterizas que no las paran un río ni una línea divisoria. Y bueno, el haber trabajado juntos nos ha dado una gran solidez. Y dentro de eso quiero hacer un reconocimiento especial a la Argentina, porque la verdad que siempre me he sentido muy a gusto. Tengo muchísimos amigos, colegas y productores ahí, y desde muy temprano en la carrera he andado por muchos lados y en muchos eventos de ustedes, los cuales han sido, la verdad, siempre muy atractivos para sumar conocimientos y actualizarse. Entonces, en primer lugar, creo que esta enfermedad que le toca a Argentina, hoy todos tenemos que compenetrarnos y ayudarnos. Y Uruguay, como lo ha hecho, cumple con las medidas básicas, pero bien claro, la única determinación que ha tomado es la que se debe en estos casos, es decir, suspender el tipo de intercambios de animales o comerciales hasta que se tenga más conocimiento del tema, apoyar en las acciones que está realizando nuestro país hermano, y sobre todo tener un diálogo fluido. Esta parte no lo puedo garantizar porque no he estado últimamente en contacto directo con el director del Servicio Ganadero, pero así siempre se procedió durante mucho tiempo y hemos logrado grandes cosas. Y una de las grandes cosas, y ya para sacarle un poco a esta enfermedad y a esta situación que está viviendo un carácter de apocalíptico, que lo comparto con el disertante, que ha sido varias veces insistente, o por lo menos así lo interpreté. Entonces, en primer lugar, quiero decirle que, y no son correcciones, sino sumar. En el mundo existía, la scrappie existe, como bien lo dijo, de hace muchísimos años. Fue muy protagonista y salió a la luz cuando la vaca loca, que se creía que era origen el traspaso de la barrera por los bovinos alimentados con harinas de carne de animales ovinos con scrappie en el Reino Unido. Y ahí aprovecho a decirle que como bien dijo en la ONSA, esta enfermedad no es de denuncia obligatoria, sí de notificación. Y cada país notifica en base a ciertas normas que la OIE, la ONSA hoy recomienda, pero que siempre queda abierta la puerta para los intercambios comerciales y demás, la libertad que tienen los servicios oficiales para acordar los requisitos finales en un intercambio comercial con un país. Es decir, no es que todo es blanco, todo es negro. Acá, después
después del insuceso de la vaca loca y después que se probó que el scrapping no tenía más, la OIE nos sacó prácticamente la categoría de libre, que igual entre comillas se sigue manejando, y mandó ciertas cosas para hacer en los cuales se pasaba la característica de no diagnosticada. Y fue un orgullo, por lo menos a mi entender, era un orgullo el hecho de que había 4 países en el mundo que tenían demostrada, porque habían hecho sus deberes, en el mundo, que no la tenían diagnosticada y que la vigilaban. Y esos países fueron, en el orden que ustedes quieran, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay. Sépanlo que Argentina siempre le prestó atención a esto. Sepan que esta enfermedad, más como yo digo, el caso de en otras enfermedades, el uso de una vacuna, por ejemplo, y no voy a entrar en ese tema, pero en esta enfermedad es una barrera no arancelaria también en el caso del ovino y sobre todo para los países exportadores de carne ovina. No lo tengo la menor duda, porque como cuando vamos a vender carne, lo primero que nos preguntan es cómo está la estosa, y si decimos somos libres, después la segunda nos preguntan vacunan o no vacunan. Bueno, eso no voy a entrar en esto. En el caso de hacer o tratar de hacer algún comercio con el ovino, lo primero que preguntan es cómo está el escrapio prurigo lumbar. Por eso tiene su importancia en los países. Hoy la ONSA lo que hace es tratar de que los países tengan más que un libre, una equivalencia, que es lo que llamamos y solicitamos, como es el caso de la vaca loca, donde trabajó muchos expertos argentinos en Brasil para llegar a que se cambiara el libre de vaca loca por la equivalencia de riesgo insignificante, riesgo alto, sin riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de otras precisiones que quería hacer puntuales, no me quiero extender mucho, es que comparto totalmente con el colega. No hay que ser apocalíptico, esto no es un problema de la cabaña o de un lugar, es un problema que le parece a todos los ovinos porque tampoco hay una susceptibilidad marcada. En un momento se malinterpretó, porque se trabajó mucho y sobre todo en la parte genómica, se trabajó mucho en Estados Unidos y entonces como la raza mayoritaria y los trabajos eran hechos en el Suffolk, se le acusó al Suffolk o se lo ponía como predisponente. Hay otros trabajos que la escala es diferente, y ponen al córrida y al merino y después al sulfo. O sea que es una enfermedad que no habría una predisposición genética, sin lugar a duda, y no podemos entonces echarle la culpa en este caso al Dorper, ni en este caso a la cabaña involucrada, ni además. Y que además sí podemos decir que por lo menos tuvieron lo que realmente pide siempre la OIE, la vigilancia de los signos clínicos, que todo lo explicó muy bien el colega, que son difíciles de ver, que son tardíos, etcétera, etcétera. Y que como pasa siempre cuando en esta hay carencia de conocimiento, aparece el atípico. La vaca loca típica, el scrapie atípico, todo, y cuando aparece el atípico es el que no sabemos nada de eso. La otra, pequeño detalle, y ya no hablo más, de respecto a la parte genómica, se le da, últimamente se le está dando mucha importancia, pero estoy de acuerdo en lo que decía el colega, tampoco acá es después, porque quien lo paga, instalar o hacer medidas que sean sumamente onerosas y que nos limiten. Es cierto, el TSL que ha trabajado más en ello, y evidentemente, si trabajando y tiene los antecedentes y puede descartar esos animales AAR, que son los priones más comunes, o sea, la alanina y la arginina, esos en los machos primero y después en las hembras, en animales que ya vienen trabajando y tienen un número importante, puede ser de utilidad, pero en otras razas que son de menor cantidad, va a ser muy difícil. Sí, también existe el BRQ, que es el que es totalmente susceptible y que había que sacarlo. Y acá ya tengo que aclarar una cosa. No es que una AR resistente sea resistente total. No existe el riesgo 0 y no existe tampoco el riesgo 100. O sea que no es, y pueden ser esos animales que por lo tanto Australia y Nueva Zelanda en algún momento no trabajaron mucho este tema y preferían identificar los susceptibles y no ir quedándose solo con resistentes porque podían perder, o que es lo que
ocurre en los resistentes, que es la de los signos clínicos aparecen más tarde. Y mientras no lo vemos, ese animal que es resistente por la muestra, por cuando se hizo, pero tenía la enfermedad puerta, la enfermedad después, y la está transmitiendo sin que nos demos cuenta. Quería hacer esas precisiones y volver a repetirle. Creo que si bien es importante, hay que considerarlo, es un dolor, esto, no hay ningún inconveniente, hay que trabajar tranquilos, sin echarnos culpas y demás, y buscar, no solo en el caso interno de Argentina, sino con toda la región, para tratar de ayudarnos, fortalecernos y demostrarle lo que es esta región en lo que se refiere a los temas sanitarios, cómo lo encara. Tenemos nuestras debilidades, o las hemos tenido, como todo, nadie es perfecto, pero eso creo que es clave. Y bueno, yo quiero disculparme porque he intervenido un poquito por demás, pero me parecía, o por lo menos creo, y estamos totalmente a la orden para lo que ustedes deseen, hasta donde podamos, creo que felicitar de nuevo la exposición, porque ha sido una exposición en un tema espinoso como es este, que poco se sabe y que muchos lo usan enseguida para divertirse o llenar tapa de diario, salir en la foto. Hay que manejarlo con tranquilidad. Argentina viene procediendo, y quién soy yo para jugarla, si seré atrevido, pero dentro de los cánones que son normales. Después podemos seguir al hasta que sea, pero guarda con tomar medidas que nos hagan sacrificar un número importantísimo de ovinos. En 8 años se recupera esto como máximo. 8 años sí que lo oye, pero si uno tiene un programa acertado, y puede usar hasta la figura de los compartimentos, como lo ha hecho Inglaterra, el Reino Unido, puede llegar mucho antes. Esto termina siendo un problema de transparencia, de seriedad, de responsabilidad, de credibilidad, que después se acuerda entre los países. Acá, tal vez, que Uruguay también trajo de Paraguay, claro, no hemos tenido por ahora signos clínicos, se están evaluando como lo siguieron ustedes y todo lo demás, desde que vinieron o antes. Pero el estatus sanitario de Paraguay era más dificultoso. Y el de Brasil, por cierto, que después del Reino Unido, que es el 1 en la gran prevalencia, pero es muy serio en sus trabajos, en Brasil hay cosas que, si bien tienen un programa de scrappy, dejan que desear, y entonces por lo menos se venía tratando de no ingresar, por lo menos por vías normales, animales de ahí. Hubo ciertos ingresos, ciertos trasiegos, y bueno, el tiempo se va a recuperar. Ya Argentina vivió esto hace muchos años con un diagnóstico que hizo el profesor y doctor Emilio Gimeno, que lo habrán conocido y tuve la suerte y la dicha de conocerlo, y que generó también en su momento repercusiones, pero Argentina después siguió viviendo perfectamente bien y es un gran productor ovino y un ejemplo más de consumo interno que de exportación, pero con un potencial que todos conocemos. Así que disculpen la interrupción y un gusto de compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias. Palabra más que calificada desde el Uruguay, a quien hemos tenido oportunidad de entrevistar. Muchísimas gracias por el aporte. Nos estamos quedando sin tiempo porque el Meet permite simplemente que nos podamos conectar durante 1 hora, pero me parece que ha quedado no solamente muy claro y ha sido un aporte valiosísimo el de Pablo, sino que nos habilita también, primero que nos vamos con mucha más tranquilidad después de escucharlo a Pablo, también el aporte de Jorge, pero también nos habilita a que sigamos incorporando este tipo de charlas y estos encuentros para juntarnos con los productores, con los especialistas, y que desde CAPOC podamos hacer este aporte para que podamos estar más y mejor informados. Y hacemos un mea culpa también desde el periodismo, porque algunos medios de comunicación vincularon al scrappy con la vaca loca, cuando hay una diferencia sustancial. Digamos, la vaca loca es fundamentalmente una enfermedad que tiene zoonosis, que puede contagiarse al ser humano, y esto también genera una alarma que está bueno señalar. No ocurre en el caso del scrappy, para dar tranquilidad. Pablo, te dejamos en el final para que vos hagas el cierre. La verdad que ha sido un enorme placer. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Jorge por el aporte de Uruguay. Bueno, nada, saludarlos a todos. Sí, volver otra vez al tema del trabajo serio, el trabajo responsable más que serio. Si queremos salir de esta enfermedad, vuelvo a repetir,
tenemos la posibilidad de salir de esta y de otras enfermedades que afectan a la producción y son zoonosis, somos parte responsable de lo que pase con estos animales afuera. En este caso de esta enfermedad solamente es el contagio de los animales y el haber perdido la categoría de libre, que como bien dice Jorge y como yo les comentaba, la OMSA dice que en 7 años se puede salir, pero hoy con un trabajo serio quizás antes, y saber que donde vayamos, volver a repetir esto no es una zoonosis, no se transmite al hombre. Los animales que se diagnostiquen con esta enfermedad tienen que darle aviso al SENASA para que lo puedan diagnosticar, para poder saber en qué situación estamos, y el resto de los animales se pueden comercializar, se pueden vender, no le hacemos mal a nadie.